Verifiquen, verifiquen. Sí, Sí, profesor, ya está grabando. Profesor. ya se empezó a grabar, Está profe. muy bien. Correcto. Ya, entonces, como les iba diciendo, esta viscosidad va a aumentar conforme aumenta el peso molecular del hidrocarburo. Mientras más pesado es más viscoso. ¿Ya? Y les comentaba de que los aceites, no sé si han oído hablar, los aceites lubricantes que se utilizan en motores de combustión deben ser cambiados dentro de un determinado tiempo, ¿no? Más o menos 5.000 kilómetros, ¿no? Es el, el promedio que debe tomarse en cuenta para cambiar el aceite del motor, ¿no? Los que tenemos automóviles o carros, sabemos eso. Debemos de cambiar el aceite porque durante todo ese tiempo el hidrocarburo, el aceite es sometido a ¿qué? A altas temperaturas, ¿no? Por todo el trabajo que ejerce el motor. Por lo tanto, el hidrocarburo, el aceite, va perdiendo la viscosidad, porque conforme aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Hasta llega un punto, jóvenes, donde ese aceite hasta se quema, ¿o no? Ya, pues no, eso ya tenemos que hablar de un problema ya más grave dentro del motor. No se tiene que llegar a ese extremo, ¿ya? Entonces, la viscosidad disminuye con la temperatura. Nos vamos con la última propiedad, yo diría la más importante, la que más viene en los exámenes de admisión. ¿Cuál es? El famoso Temperatura de punto ebullición. De ebullición. o temperatura de ebullición. Efectivamente. Esta es la que ha venido, ¿no? En el último ordinario. Algo así. A veces la UN se repite preguntas, tengan cuidado. Listo. Y si ustedes leen en su guía, son 3 casos. El caso número 1 es el caso general. Es el caso que se cumple no solo en alcanos, se cumple en alquenos, alquinos, se cumplen los oxigenados, nitrogenados, o sea, en cualquier función química, jóvenes. ¿Y qué dice? Que al aumentar el número de carbonos, vamos a ponerlo acá arribita, a mayor número de carbonos, mayor peso molecular. O sea que mientras más carbonos tiene el hidrocarburo, el oxigenado, tiene mayor peso molecular. Por lo tanto, ¿qué entiendes tú ahí? Que las moléculas se pegan más, porque tiene mayor peso molecular, son más pesadas, aumenta su superficie de contacto. Por lo tanto, también va a aumentar la temperatura de ebullición, porque para yo romper esos enlaces, para yo separar a las moléculas una de otra, como están más fuertes, están más pegadas, están más cerca, debo aumentar la temperatura. Y al revés, si tiene menos carbonos, tiene menor peso molecular, por lo tanto menor temperatura. ¿Por qué? Porque son moléculas pequeñas. Entonces no requiero mucha temperatura para separarlas. ¿Ya? Entonces ese es el conocido. Vamos con el otro. En los famosos isómeros de cadena. ¿Qué ocurre? A ver, ¿quién sabe? A mayor ramificaciones, menor temperatura de ebullición. Excelente. Mientras más ramas tenga el hidrocarburo, menor temperatura de ebullición va a tener. ¿Por qué? Porque cuando un hidrocarburo, sobre todo se ramifica, es como que se vuelve más pequeño. Es mejor tener un hidrocarburo más ramificado que tener un hidrocarburo de cadena larga. ¿Ya? Es obvio, ¿no? Porque al ser más ramificado, como que lo etiqueta más a la molécula, lo hace más pequeña. Por lo tanto, hay menos superficie de contacto, por ende la temperatura obviamente va a disminuir. ¿Ya? Entonces, no te vas a olvidar, es lo contrario. Si tiene más radicales, más cadenas, la temperatura de ebullición va a disminuir, se hace más pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, menor temperatura que se requiere. Y eso preguntó, no, justamente aquí te voy a poner el ejemplo. A ver, yo tengo al N-pentano. El N-pentano tiene mayor temperatura de ebullición que el isopentano. Y el isopentano tiene mayor temperatura de ebullición que el neopentano. Quiero que me digan por qué se da eso.
Lo voy a escribir bien, ¿ya? Acá está. Neopentano. A ver, dense en común, dense cuenta qué tienen en común. ¿Qué tienen? La palabra pentano, ¿no? Entonces, ¿con eso qué te quiero decir? Que tienen que la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Pentano significa 5. Entonces, ¿en qué se están diferenciando, jóvenes? Si son pentano, por lo tanto deben hervir a la misma temperatura, porque tienen 5 carbones cada uno. ¿Será eso igual, jóvenes? ¿Se cumplirá eso? No, no. Claro. Porque el ponerte N, iso o neo, la cadena lo cambia. No, no es que las cadenas son iguales. A ver, ¿cómo es el N? A ver, cuando te digan N, ¿en qué piensas? Una cadena larga. Larga, ¿no? Que no tiene rama. Pues más o menos sería así. Entonces lo encerramos y nos damos cuenta de que efectivamente es una cadena que lineal, normal o no, es grande. En cambio, si te digo isopentano, Con una reunificación. exacto, y la cadena es más corta, ¿no? Ahora tiene solo 4 carbonos la cadena principal y lógicamente una ramita que es en el penúltimo carbón. Mira, ahí está. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Y cómo era el neopentano? ¿Se acuerdan? Se parece a una Dos cruz, reunificaciones. ¿no? Eso, 2 ramificaciones, o lo que yo le digo la cruz. Ahí está. ¿Ves? Y si tú eliges la cadena, ¿qué ves? Ahora tiene solo 3 carbonos nada más. ¿Ven? Entonces, ¿ya entendieron? Por eso el N-pentano le gana al isopentano, porque el N-pentano es una cadena lineal, perdón, claro, lineal, no tiene ramas. Y hemos dicho, a más ramas, menor temperatura. A menos ramas, ¿qué sería? Mayor temperatura. Por eso que yo le pongo entonces el símbolo de mayor. Gana el N-pentano al isopentano. ¿Y por qué el isopentano le gana al neopentano? ¿Qué ves? El iso tiene una cadena. En cambio, el neo, ¿cuántas tiene? ¿Perdón, cuántas ramas tiene? Tiene 2. ¿Ya ves? Por lo tanto, como tiene más ramas, tiene menor temperatura. Y el N, que no tiene ni una rama, ¿qué tiene? Mayor temperatura. Esa fue la pregunta que vino, jóvenes, es la que siempre viene, grábalo, ¿ya? Grábalo. Así tienes que aprendértelo. ¿Ya? El N significa que es una cadena lineal. Es una cadena lineal. ¿Ya? Cadena normal, se llama eso. Normal o lineal. Iso, ¿cómo es el iso? Allá cuando hay un radical en un penúltimo carbono. A lo que le decimos la pistolita, ¿no? Y el neo, cuando en el penúltimo carbono hay 2 radicales, ¿no? Que se parece a una cruz. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es venido. Ten cuidado. ¿Y el último caso cuál es? ¿Quién me dice? El triple enlace es mayor, después le sigue el simple enlace y por último el doble enlace. Ahí está muy bien, buen dato. Eso es un dato en el caso de hidrocarburos, los alquinos, alcanos y alquenos, ¿no? Más o menos ese es el orden de temperatura de ebullición. Buen dato, hijo, buen aporte, ¿ya? Entonces, alquinos, por ejemplo, el propino tendría mayor temperatura de ebullición que el propano y el propano tendría mayor temperatura de ebullición que el propeno, ¿ya? Claro, cuando tienen la misma cantidad de carbonos, pero diferentes funciones. En cambio, acá isómeros de cadena son de la misma función, ¿no? Los 3 funciones.
No te estoy combinando un alcano, un alqueno, un alquino, ¿no? Acá toditos son alcanos. Esos son isómeros de cadena, ¿ya? Y el último serían, comparamos entre los ciclos con los acíclicos. Por ejemplo, los cicloalcanos, que van a tener mayor temperatura, mayor densidad que los alcanos lineales. Ya está. Entonces, ya sabes, mejor le ponemos alcanos, ¿no? Para que no te confundas. Ya está. Entonces, los ciclos, al ser ciclos, aumenta también su tamaño, ¿no? Al encerrarse la molécula, aumenta su superficie. Por eso le gana a su forma acíclica. Por ejemplo, un ciclo alqueno le va a ganar a su alqueno, ¿no? Un ciclo alquino le ganará a su alquino. ¿Ya? A eso se refiere. Esos son las famosas propiedades físicas, jóvenes, de los hidrocarburos. Recapitulando, estado físico. De 1 a 4 son gases. De 5 a 17 son líquidos. Y los superiores van a ser sólidos. Es obvio, ¿no? Mientras más grande la cadena, las moléculas se pegan más. Y se pegan más, van a llegar al estado sólido. Al famoso estado sólido. Solubilidad, ¿qué dijimos? A ver, trate de no leer tu guía. ¿Me recuerdan? La solubilidad, los hidrocarburos que son insolubles en el agua. Insolubles, no se juntan con el agua. ¿Ya? ¿Por qué no se juntan? Porque el agua es polar. El agua es polar. ¿Ya? Y los hidrocarburos que son apolares, sus moléculas no tienen polos. Por lo tanto, no van a ser solubles en el agua. ¿Pero en dónde sí? En dónde sí son solubles, en disolventes apolares. Como por ejemplo, el ciclohexano, el sereno, el éter, el disulfuro de carbono, el tetracloruro de carbono, porque ellos sí son solubles. ¿Ya? En cuanto a la densidad que nos llevamos, los hidrocarburos son menos densos que el agua, ¿no? Debido a ello, flotan en el agua. Su relación, entonces, masa-volumen es menor que la relación masa-volumen del agua. Aunque no es. Y viscosidad, ¿qué nos llevamos? Y a medida que aumenta la masa molecular o el peso molecular, la viscosidad también aumenta. Por la viscosidad, aquella medida de la resistencia que ofrecen las moléculas de un cuerpo o de una sustancia líquida. ¿No? Y la última, la famosa temperatura de ebullición. La temperatura a la cual un líquido hierve, ¿no? Pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿De qué depende? Del caso. ¿Qué se cumple? El primer caso es una misma función. A mayor número de carbonos, a mayor peso molecular. Si se hace más grande, aumenta su superficie de contacto. Por lo tanto, mayor temperatura de fundición. Requiere más temperatura para romper los enlaces entre moléculas. No estoy hablando que estoy rompiendo una molécula. No. Estoy hablando de que acá se rompen enlaces entre moléculas. Porque estamos hablando de propiedades físicas. ¿Qué pasa si se rompe una molécula de un hidrocarburo? ¿Será propiedad física? ¿Qué dice? Pues tiene un video de la reunión. ¿Hay alguien con vida? Den señales de vida, jóvenes. Profesor, no se le escuchaba. Ya. No se escuchó bien la Bueno, la pregunta, pregunta profesor. es, si se rompe el enlace de una molécula, si yo rompo el enlace dentro de una molécula, ¿eso será una propiedad física? No. No, pues. Eso sería una propiedad química.
Las propiedades físicas solo se dan cuando se rompen los enlaces entre moléculas, ¿ya? Y eso ocurre en la temperatura de ebullición. Lo único que estamos haciendo es pasar la sustancia líquida a sustancia gaseosa. Pero las moléculas que forman esa sustancia permanecen intactas. No les pasa nada. Solamente se separan, ¿ya? Bien, en isómeros de cadena que se cumplen, ya más ramas. Mientras más rama tenga el hidrocarburo, obviamente va a ser más pequeño el hidrocarburo. Por lo tanto, va a tener menor temperatura de ebullición. Mientras menos ramas tenga, mayor temperatura, ¿no? Y ahí te he puesto el caso del N-pentano, el isopentano y el neopentano. Ese es el orden de mayor a menor temperatura, ¿ya? Y los cicloalcanos o todas las sustancias que son ciclos generalmente tienen mayor temperatura que sus lineales o los que mejor dicho no tienen ciclos, que son los acíclicos. Jóvenes, vamos a las propiedades químicas. ¿Cuál es la propiedad más importante de los hidrocarburos? Jóvenes, la propiedad Combustión. más importante. Claro, la famosa combustión. Listo, la primera propiedad y la más importante y común para todos los hidrocarburos es que los hidrocarburos son combustibles. Los hidrocarburos arden, se queman. ¿Para qué? Para generar energía. Energía, calor, energía calorífica. ¿Y qué hace el hombre con esa energía calorífica? ¿Qué dice? Lo convierte, ¿no? A otro tipo de En energía. energía. Claro, puede ser energía mecánica, puede ser energía eléctrica o cualquier otro tipo de energía. ¿Ya? Ese es el objetivo de la combustión. Entonces, combustionamos, quemamos a los hidrocarburos para producir y liberar calor. Pregunta, si liberamos calor, entonces la combustión, ¿qué es? ¿Exotérmico o endotérmico? ¿Qué dicen? Exotérmica. Eso, claro. Eso significa entonces, acá lo ponemos al costadito, una forma de medir el calor de una reacción es la famosa entalpía, que se representa con la letra H. La entalpía es medir el calor a una presión constante. Pero en una reacción química hablamos de dos situaciones. Hablamos de una variación de entalpía. ¿Y cómo se halla esa variación de entalpía? Solo tienes que restar la entalpía H de los productos menos la entalpía de los reactivos. Tú restas esos dos valores, entalpía de productos significa el calor de los productos y entalpía HR significa entalpía o calor de los reactivos. Entonces hay dos posibilidades. ¿Qué pasa si HP es mayor que HR? O sea, 100 menos 50. Me saldría positivo. Eso sería endotérmico. ¿Y qué pasa si delta, o perdón, HP es menor que HR? Ponte que HP vale 50 y HR vale 100. ¿Cuánto me sale, jóvenes? Negativo. ¿Y a eso que se llama? Exotérmico. Entonces ya saben, si es negativo, es exotérmico. Si es positivo, endotérmico. Entonces, como la combustión es un proceso exotérmico, sus valores son negativos. Su delta H es negativo. ¿Eso qué significa? Eso libera una cantidad de calor, ¿no? En kilocalorías, en kilojoule por mol. Bien, la combustión tiene dos componentes, no, tres componentes yo diría. ¿Sí? La primera, ¿cuál es? El combustible. En este caso viene a ser el hidrocarburo. Pero hay una palabra mejor que puedes llamarle al hidrocarburo. No le digas tanto combustible, porque combustible es muy general. Por ejemplo, el pan es combustible. Claro. ¿Por qué? Dime, ¿el pan de qué está hecho? De carbohidratos. Y un carbohidrato genera energía. Claro. Entonces,
Como acá estamos hablando más de hidrocarburos, estamos hablando de compuestos que se utilizan en motores de combustión interna, llámese automóviles, lo que sea. Entonces, ahí utilizamos el término mejor carburante. Mejor carburante. Carburante es obviamente una sustancia que va a actuar como combustible dentro de un motor de combustión interna. ¿Ya? ¿Cuál es el otro componente? ¿Quién me dice? El oxígeno. Ya eso que se llama comburencia. Excelente. Ya, entonces, combustible sería el propano, por ejemplo, o carburante. Comburente, ¿quién es? El oxígeno. ¿Y qué falta ahí, jóvenes? Algo veo que me falta para que haya combustión. Parte de los productos, falta algo que ponga en contacto al combustible con el comburente. El... Nada. Aumentar la temperatura. Ya, pero ¿qué lo une? ¿Qué lo pone en contacto a un hidrocarburo con el oxígeno? A ver, cuando yo voy a prender mi cocina a gas, voy a cocinar mi alimentito, ¿qué hago? Ya tengo mi balón, está lleno con gas. Hay oxígeno en el ambiente. ¿No agarras un encendedor o un fósforo que decimos? No abres la llave, fluye el gas y ahí no dices el fósforo o el encendedor o no. Claro, la chispa. Si no hay una chispa, jóvenes, no hay combustión. La chispa pone en contacto al combustible, que sería el hidrocarburo, y al comburente, que es el oxígeno. ¿Sí? Y del oxígeno tienen que depender jóvenes. Si el Tiene oxígeno está en exceso, hay harto oxígeno, ¿de qué combustión estamos hablando, jóvenes? completa. Y si es completa, ¿qué productos me suele dar siempre? CO2 más agua. Eso tiene que cumplirse. ¿Eh? El color de la llama es azulita, ¿no? Azul. Es, claro. Y los únicos productos son el CO2 y el agua. ¿Eh? Pero si hay un ambiente, hay deficiencia de oxígeno, hay poco oxígeno, entonces decimos que la combustión es incompleta. Y ahí los productos que son variables. Claro. Me puede dar monóxido de carbono, me puede dar hollín con agua. Bueno, varían los productos. Entonces, todo depende, en este caso, del tipo de combustión. ¿Cuál pregunta más la UNSA? La combustión completa. Por lo tanto, ¿qué le pongo acá? CO2 más agüita. ¿Qué falta acá todavía? Falta algo. Más calor y más luz, ¿no? Calor y luz, ¿no? Que lo ponemos acá. Pero al margen de eso, ¿qué nos falta? El balanceo de la ecuación. Ahí lo tienes. ¿Eh? Un mol de propano se combina con 5 moles de oxígeno para darme 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Ahí tendrías entonces una ecuación de combustión para el caso del propano. Ya no te olvides que en la combustión completa se libera o se genera más calor que la incompleta. Listo, tómale un pantallazo si deseas. Yo también le voy a tomar para subirlo al chat de la reunión y vamos a resolver esos ejercicios que están ahí de combustión. A ver, léelo un poquito para poder obviamente resolver antes que el tiempo nos gane. ¿Eh? A ver, lo subimos al chat de la reunión. Ahí está. Muy bien.
Ya, muy bien, Henry había participado. Maite preguntó. Frederick, muy bien. Vania del Carmen, está grabando, está preguntando. Ya, correcto, disolventes apolares. Propiedad química, muy bien, está activo mi gran amigo Frederick. Disculpa que no te haya leído a tiempo, hijo, ¿ya? Muy bien. Ángel Gabriel, Frederick, y ahí está lo que hemos escrito. Listo. Vamos a la siguiente. Ya está. Y vamos a resolver entonces algunos ejercicios. Ya está. Entonces, problemas de combustión. Vamos a la primera, a ver, no se olviden, lo primero que tienen que hacer es balancear la ecuación. Hagan la ecuación y balanceenla, a ver. Veamos la primera. ¿Ya está? A ver, ¿qué dice en la primera preguntita? Ya, no lo leo acá. A ver, léeme, que me lee una dama, a ver, que me lea la pregunta 1. ¿Cuántos gramos de aire al 20% de oxígeno se necesita para oxidar completamente butano y obtener 7,7 gramos de CO2 si el proceso rinde al Ok, 70%? correcto, señorita, gracias, muy amable. Entonces, lo primero que tienes que tener es la ecuación. Butano se combina con el oxígeno para darte, no te dicen nada. Si no te dicen nada, siempre asume la combustión completa. ¿Qué es lo primero? Balancear la ecuación. Yo te recomiendo que le pongas acá un 2. ¿Por qué? Así me va a salir entero, mira. Sería 8 y acá sería 10 delante de la 1. Sería 8 por 2, 16, ¿no? Más 10, 26. Entonces serían 13 aguas. Son 13 oxígenos. Porque 13 por 2 es 26. ¿Ya? Luego, ¿qué se recomienda? Si pone, mira, yo le recomiendo raya igual a raya. ¿Sí? Ya está. Ya está. Listo. Entonces van a poner los datos que la dama nos ha dicho. Si no mal recuerdo, pedía cuántos gramos de aire. X gramos de aire. Pero si tú miras en las ecuaciones, en la ecuación, ¿hay aire? No hay aire, ¿sí o no? Hay butano, oxígeno, CO2 y agua. Pero hay un dato que te dice cuántos gramos de aire al, ¿cuánto porcentaje de oxígeno?
¿Cuánto representa en porcentaje el oxígeno dentro del aire? ¿Alguien me puede decir, por favor, el dato que han dado? 20%. Entonces, ¿qué hago? Para que esta X sea la masa de aire, que es lo que me está pidiendo, lo que yo tengo que hacer es hallar el 20% de X. 20 sobre 100. Con eso esa X ya no va a ser masa de oxígeno, sino masa de ¿qué? De aire. ¿Sí? Porque si uno le ponía 20 sobre 100, simplemente era gramos de oxígeno nada más. ¿Qué más? ¿Cuánto es el rendimiento, jóvenes, de la reacción? ¿Cuánto dice? Creo que 70%. Sí. Entonces, ese 70 lo pones acá. 70 sobre 100. ¿Por qué? Porque el rendimiento depende del reactivo. Si el reactivo está purito, está bien, sin impurezas, como debe de ser, ten en cuenta que el producto deseado se va a acercar más a lo que teóricamente dice la ecuación. Es decir, te va a dar un buen rendimiento. Por eso siempre se le multiplica al lado del reactivo. ¿Y cuánto hay que obtener de CO2, jóvenes? ¿Cuánto hay que obtener? Dice 7,7, ¿no? ¿Lo dicen? ¿Sí? Sí. 7. ¿Está bien? Ya está. Listo. Entonces, ¿de quién estamos enfrentando? El O2 con el CO2. Ya, dime el coeficiente del O2. ¿Qué coeficiente tiene el oxígeno, jóvenes? 13, ¿no? Por eso acá abajo pones 13 y abres este paréntesis. Dame el coeficiente del CO2. 8. 8. Ya está. Nada más. Y dentro del paréntesis pongan cuánto es el peso molecular de oxígeno. ¿Están de acuerdo? 32. ¿Sí? Porque hay dos oxígenos. Cada oxígeno pesa 16. Y el otro, ¿cuánto pesa el CO2, jóvenes? 44. Operen, por favor. Les tiene que salir 65 gramos de aire. ¿Te sale? Has operado bien. Esa es la preguntita medio fregadita de todas. Todas las demás son sencillas. Solamente salen con dos datitos que te van a dar o con un dato y ya está. Esta es la más fregadita siempre. Por eso le he puesto primero. Pero cuidado, así te puede venir. Ten cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué dices? Por cada 13 por 32 gramos de O2, obtengo 8 por 44 gramos de CO2. Entonces, ¿qué masa de aire que contiene oxígeno al 20% o un rendimiento del 70% podré obtener 7,7 gramos de CO2? Así se lee. ¿Ya? A ver si hay tiempito para una más. Una dama. La 2, que lo lea, por favor. En la combustión de 13,2 gramos de propano, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se obtiene? Muy bien, señorita. Entonces ahora me habla de 13,2. Correcto. $13,2 gramos. Ya está. Entonces ponemos los datos. En la combustión de 13,2 gramos de propano, ¿me pidió cuántos gramos de CO2, no? Ya está. Y lo primero, la ecuación del propano. Ya lo hice hace ratito, ¿ah?
C3H8, ¿con quién? Con el O2. ¿Cuesta? Ahí está. Balanceamos. Acá normal ponle el 1, porque 1 por 3 acá es 3. Hidrógenos acá ponle 4. ¿Ya? 3 por 2, 6 más 4, 10. ¿Cuánto? 5. A ver, el propano, ¿qué coeficiente tiene? Uno. ¿Y el CO2? 3. ¿Listo? Y aquí pongo el paréntesis. Arriba, gramos abajo. El propano. Propano, 44 gramos. Y el CO2 también, 44. ¿Quiénes se van, jóvenes? ¿Sí? Y al final, ¿qué me queda? ¿Qué vas a multiplicar? Dime. 3 por 2 es 6,39. ¿Están de acuerdo? Sí. Jóvenes. 39,6 gramos del poderoso CO. Esa es la respuesta. Bien, lo terminan ustedes los otros dos, ya que están facilitos, similares al 12, ¿ya? Bien, no me queda más que decirte gracias. Vamos a tomarle el screenshot, tómale el pantallazo. Pito, te espero, te espero. Ya, también lo voy a subir al chat de la reunión, ¿ya? Ahí está. Muy bien. ¿Quién está? Jefferson, ¿qué estás conversando? ¿Qué te refieres, no y tu amigo? ¿Qué estás hablando? No entiendo, hijo. Pero este no es un chat público, ¿ah? Esto es un chat porque te estés preguntando si eres nuevo o no. Es para simplemente preguntar al profesor o alguna duda que tengas respecto a mi persona o al curso, ¿ya? Mándame ese mensaje, por favor, hijo. Después estar conversando. Si quieres conversar, créate tu chat privado y ahí está y conversa todo lo que quieras. ¿Sí, hijo? Solamente acá, cualquier cosa, no hay problema. Abren su audio y me preguntan. Yo estoy para ayudarlos, ¿ya? 44, Maite, sale porque sacas el peso molecular. El carbono pesa 12. 12 por 3 es 36, ¿sí? Y como hay 8 hidrógenos, el hidrógeno pesa 1. 8, 8. 8 más 36, Maite, ¿cuánto es? 44, ¿ya? Igualito es en el CO2. El carbono pesa 12. 12 por 1, 12. Oxígeno pesa 16. 16 por 2, porque son 2. 16 por 2, 32. Entonces, 44. ¿Listo? Muy ahí queda. ¿Listo? Vamos a parar ahí entonces. Ya viene el gran, el único, el llano ya, Héctor